Cuando planteamos hacer estas jornadas de libertades sexuales en el área izquierda federal, también estaba toda la temática transexual en la palestra este verano sobre el Octubre Trans, y decidimos, por un lado, aportar distintas visiones del movimiento transexual a nivel federal. Por un lado, la Federación Estatal con la coordinadora Marca Broyer, presidenta de la Asociación Transexual de Andalucía y actualmente coordinadora del área trans de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales. Pero también desde la plataforma que ha surgido a nivel internacional por la despatologización de la transexualidad como enfermedad mental, contamos con Alira Araneta, miembro del colectivo Acera de Frente, portavoz de la y también pertenece a la y desde un punto pues más académico podríamos decir, contamos con Raquel Platero, que es fundadora de RQTR, actualmente la presidenta y investigadora de la Universidad Complutense, además de un currículum muy extenso que podemos ver en internet. Como decía, pensábamos en el debate sobre la transexualidad debido a la manifestación, bueno, a las concentraciones que se convocaron en todo el Estado español, que desde aquí, desde Valencia, también apoyamos, desde el área, desde el colectivo Lambda, de otras organizaciones alternativas, y abordando la problemática que tenía la inclusión que actualmente se cataloga la transexualidad como enfermedad mental en los distintos manuales internacionales sobre enfermedades mentales, pero también el debate que hay en torno a otras reivindicaciones que se están planteando ahora desde el movimiento transexual, como puede ser el tema de intersexualidad, el tema de identidades, el tema de reasignación sexual y todas estas dinámicas. Entonces, invitamos primero a Raquel Platero, después Yara y después Marc, para que habléis sobre cómo valoráis y percibís la situación actual del colectivo transexual, cuáles son vuestras propuestas sobre esta realidad, cuáles son los objetivos que debemos priorizar a la hora de ajustar estas propuestas y cuáles los mecanismos para lograr estos objetivos, para articular un mensaje que desde las condiciones políticas y sociales queremos llevar a cabo y queremos recoger. Entonces, si quieren empezar a ver. Pues muchas gracias por habernos invitado y en especial me siento con ganas de veros y charlar de este tema específicamente porque es parte de mi investigación, de mi trabajo cotidiano, ¿no? Dentro de un equipo de investigación europeo que nos preocupamos por trabajar el tema de la ciudadanía íntima junto con otros, ¿no? Que están vinculados a la idea de las políticas de igualdad. Y ha sido un poco empeño personal el no oscurecer o no invisibilizar precisamente el tema trans, porque hubiera sido mucho más fácil, comparable, que estudio, por ejemplo, matrimonio gay, para trabajar en ese estudio comparado, y me parece que hay que poner un poco en un estado de obcecación para dar importancia a cuestiones que fácilmente pues, se nos escapan para espacios secundarios, ¿no? Yo voy a aprovechar un poco el trabajo que hemos hecho para hablar del diseño de políticas públicas. Así dicho, suena un poco rollete, pero si somos gente que trabajamos en movilización y si somos gente que estamos diseñando qué es lo que queremos y pensando en cómo nos gustaría transformar la realidad social, tenemos que también trabajar sobre las herramientas, ¿no? Sobre qué es lo que estamos demandando, qué tipo de movilizaciones estamos generando. Y es especialmente interesante la gente que estamos en la mesa, ¿no? por la diversidad de esos planteamientos, porque representan a uno de los espacios discursivos que en un momento dado no solamente cuestión de la sexualidad, sino que son relevantes y podemos a pensar sobre ello. Hice esta tabla hace tiempo, evidentemente tendré que añadir bastantes más cosas sobre los modos de la movilización y cuáles son los eventos clave, pero me paré un momento a intercalar cuáles son los eventos clave de la consecución de derechos de las personas trans con otras reformas importantes, ¿no? De qué manera se puede acceder a los anticonceptivos, en qué momento aparece el divorcio y el aborto, la reproducción asistida, intercalada con justamente los derechos de las personas trans. Porque, tal y como decía el compañero hace un segundo, es importante tener una visión global, es decir, las cosas no suceden de manera aislada y cuando se están consiguiendo derechos para toda la alteridad, es decir, para las mujeres, para los maricones, para los minusválidos y todas esas personas situadas en los márgenes, resulta que tiene efectos multiplicativos, es decir, cuando estamos hablando del derecho a la reunión, ¿no? Que es algo que viene inherente a la democracia, estamos hablando al poco tiempo de cuándo se pueden formar organizaciones LGTB, al poco surgen organizaciones de personas transexuales,
la manera que hemos tenido muchas veces de invisibilizar la presencia de las mujeres o de las personas trans en esas movilizaciones. Cuando si vuelve hacia atrás veis en esa primera foto, ¿no?, de que nos regala Colita, como las personas trans, ¿no?, que diríamos ahora y que en su momento llamamos travestis, están en primera fila y que son justamente las que se llevaron todas las hostias, ¿no?, de esa movilización, y que parece que tenía que venir la película de Harvey Milk a decirnos que esto sucedió para dejar de estudiar lo extranjero y empezar a estudiar lo propio, ¿no? Creo que, bueno, no me enrollo más. Iba al final, profesor. Bueno, simplemente he puesto una tabla en la que veíamos cómo esa movilización de las personas trans no es una cuestión que ha sucedido en los últimos 5 años, sino que tiene que ver desde el origen mismo de la transición, como el trabajo por la derogación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social estaba castigando la homosexualidad, pero es que la transexualidad, y en ese momento el llamado travestismo estaba englobado en esa idea misma de la homosexualidad, de la forma de homosexualidad, como las organizaciones, cuando han sido legalizadas, han tenido un impacto también sobre las organizaciones trans, cómo se ha tenido que cambiar una legislación que estaba prohibiendo la castración, que era el obstáculo legal para entrar en poder cambiar la fisonomía del cuerpo de las personas, el cambio de sexo, cómo la derogación de la ley del escándalo público coincide más o menos en el tiempo con el aborto, la reproducción asistida, es decir, la construcción de derechos sucede en miriadas, ¿no?, en grupos, cómo la participación de las mujeres trans empieza a tener lugar también en el seno de las organizaciones feministas de una manera temprana. En el año 93, por ejemplo, ya teníamos mesas en las que se estaba hablando del tema trans, por lo cual esto es un elemento diferencial, por ejemplo, con la movilización que ha surgido en otros países. En muchos sitios se habla de una ruptura clara de las personas trans con respecto al movimiento gay o con respecto al movimiento feminista, y eso no es tan claro aquí. Aquí tenemos algunas fortalezas de ese supuesto débil movimiento feminista que sí han tenido una mirada más inclusiva, por ejemplo, con las mujeres trans o con las mujeres prostituidas, ¿no? Coincide en el tiempo con una movilización por los derechos de las parejas de hecho, es decir, no es casualidad. Surge un nuevo código penal que castiga la homofobia, y por ende entendemos que se puede utilizar para castigar la transfobia. Llegamos a la sanidad pública en Andalucía, hace una inclusión de ese tratamiento, ¿no?, y es un hito para poder entender la transexualidad también como un derecho, el acceso a un derecho público, pero también como un paso, ¿no?, en esa medicalización, ¿no? Empiezan a haber diferentes propuestas parlamentarias, desde IO, desde el PSOE, hay un informe importante, ¿no?, del Instituto de Salud de Carlos III. O sea, como veis, son pequeños hitos que nos van delimitando o nos van señalando cómo el tema de los derechos trans se va convirtiendo en un problema cada vez más relevante. Si bien, pues apuntaremos que no es un tema que en la agenda política haya parecido tan importante como otros, como puede ser el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Es un momento progresivo en el que el matrimonio de personas del mismo sexo, y poco a poco las personas trans y sus derechos empiezan a aparecer en todos los programas electorales, básicamente alrededor del año 2004, y empieza también un trabajo conjunto como es la plataforma conjunta transexual, que yo me gusta señalarla por el trabajo de 12 puntos que se hizo de señalar exactamente cuáles son las reivindicaciones del colectivo trans, y que, como veremos, solo una de esas reivindicaciones se plasma en algo como es la ley de cambio registral, ¿no? En ese sentido, el matrimonio cambia para incluir a personas del mismo sexo, cambia también la reforma del divorcio, por lo cual más personas están dentro de una institución como es la matrimonial, pero es también más fácil divorciarse, esta que se llama el divorcio express, y poco después tenemos la ley de identidad de género, que así dicho, matrimonio, divorcio y identidad de género son tres cosas que parece que no tienen nada que ver y sin embargo tienen una relación muy clara. Por ejemplo, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo tiene un defecto de diseño, y es que olvida que existen las lesbianas, y sin embargo la ley de identidad de género de pronto tiene un párrafo que no sabes a qué viene, que es justamente reformar algo de esa ley que está un poco coja, ¿no? Y entre sí también matrimonio y divorcio, como digo, generan un nuevo estatus, ¿no?, para la institución matrimonial. No, es clarísimo que para las elecciones de 2007 está muy presente el tema trans en la agenda política, es decir, ya ha entrado en la agenda, por así decirlo, principal, unido o de la mano del matrimonio y de otras cuestiones que le dan una visibilidad mucho más clara, y que empiezan a delimitar un espacio más claro para acciones antidiscriminatorias. Empieza a oírse la idea de generar acciones positivas para las personas trans, lo cual todavía genera muchas resistencias y, sin embargo, tiene efectos productivos. Es decir, estamos empezando a hablar de los primeros planes de igualdad que introducen la idea de que las mujeres transexuales